es que hoy por hoy 7 de cada 10 personas que habitan la Pan-Amazonía, esos 7 millones de kilómetros cuadrados, casi 30 millones de personas habitan eso, esos 7 millones de kilómetros cuadrados, 7 de cada 10 personas de esas 30 millones, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 25 millones de personas, hoy están habitando en ciudades. La Amazonía se urbanizó, eso es irreversible. Para el caso ecuatoriano, la cifra es la misma. 7 de cada 10 personas que habitan la Amazonía ecuatoriana, alrededor de 140.000 kilómetros cuadrados, habitan en núcleos urbanos. De los 140.000 kilómetros cuadrados que es la Amazonía ecuatoriana, nosotros decimos que la urbanización se concentra en algo así como en 45.000 hectáreas. CITELAB Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a CITELAB Podcast, un espacio en el que intentamos conectar ideas que se transforman en acción pública. Somos César Costa y Diana Paz y en esta ocasión vamos a abordar nuevos temas relacionados con el cambio climático, con el territorio, con la gobernanza. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial. Cabe también recordar a quienes nos están escuchando y observando que en episodios anteriores habíamos abordado temas relacionados con las capacidades locales, con la gestión de riesgos, y hoy incorporamos un tema clave frente a estos desafíos, que es la urbanización amazónica. Diana, bienvenida. Hola César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta apertura, a quienes nos escuchan también, gracias por hacer parte de este nuevo episodio. Y hoy, como decía César, tenemos un invitado especial quien viene trabajando todo este debate de urbanización amazónica, y un poco también vamos a conversar qué pasa con la planificación en ese contexto de urbanización amazónica. Así que hoy nos acompaña Gustavo Durán, profesor investigador de Flaxo y coordinador del Observatorio de Urbanización Amazónica en Flaxo, Ecuador, quien viene trabajando todos estos análisis de los procesos de urbanización, la configuración urbana en la región amazónica en Ecuador, pero también una visión de la Panamazonía. Así que gracias, Gustavo, bienvenido a este espacio. Hola Gustavo, bienvenido. Gustavo, para irnos incorporando en la temática de este día, cuando hablamos de urbanización en la Amazonía, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Cuál sería la diferencia respecto de la urbanización en otros ámbitos geográficos territoriales? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a ustedes, por abrirle un espacio aquí en su podcast a una temática que es tan importante. Consideramos nosotros, los colegas que estamos involucrados en este proceso, que es un tema de mayor importancia, dada la relevancia que tiene el mundo de la Amazonía, de la Panamazonía, para los procesos de sostenibilidad de largo alcance a escala global, ¿no? Y entender que la urbanización en este contexto, en esta gran cuenca del río Amazonas, pues es un proceso que se ha venido desarrollando desde múltiples causas, desde múltiples raíces históricas, ¿no? No es algo que empezó ahora. De hecho, los arqueólogos que hoy tienen esta gran capacidad de hacer investigación arqueológica a través de las señales de satélite, los radares, estos temas nos están revelando a través de sus tecnologías que desde tiempos muy anteriores a la colonia ya existían procesos de aglomeración humana en la Amazonía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el relato, digamos, más moderno de la Amazonía tiene que ver con un relato de vaciamiento. Yeah. Una Amazonía vacía, una Amazonía que era un paño, un tapete verde, ¿cierto? Sobre el cual... Un espacio natural, exacto, ¿no? Un espacio natural, sin significado, sin historia, muy, digamos, proclive a desarrollar un discurso extractivista. Aquel espacio que no le pertenece a nadie, aquel espacio que no tiene significado, contenido, pues es más fácil de expoliar en ese sentido, ¿no? Entonces, la urbanización, cuando tú me preguntas desde dónde se origina desde tiempos muy anteriores a la colonia, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a ir tan atrás. Gustavo, ¿y qué características particulares tienen ya en nuestro contexto, en nuestro ámbito ecuatoriano, tienen estos procesos de urbanización amazónica ya en la región ecuatoriana?
Bueno, pues mira, yo en esto cito mucho al profesor Sancler Jr. de la Universidad Federal de Upará. Él dice, y parece sencillo, pero es una reflexión que es muy profunda. Él dice que el mundo de la urbanización amazónica se divide como en dos grandes grupos. El mundo de la urbanización en la Amazonía y el mundo de la urbanización de la Amazonía, ¿no? Ese cambio de palabra, digamos, nos abre como dos reflexiones. La urbanización de la Amazonía, ¿cierto? Tiene que ver con, digamos, la importación de un modelo de urbanización occidental, globalizado, digamos, con patrones que uno puede reconocer en muchos lugares del mundo, que estamos empezando como a adaptar al contexto amazónico, ¿cierto? O sea, la urbanización de la Amazonía, ¿no? El hecho de llevar un modelo de desarrollo territorial, un modelo de desarrollo espacial en un contexto amazónico. O sea, casi como de incorporar la Amazonía en estas lógicas globales, ¿no? La Amazonía importando un modelo externo y que ya vamos a ver más adelante que esa importación no se ha hecho con el suficiente cuidado. Y la urbanización en la Amazonía tiene que ver justamente con lo que se transforma internamente, interiormente, culturalmente, ontológicamente, naturalmente, a partir de la importación de ese modelo, ¿no? Como que esa doble dimensión en y de la Amazonía en el proceso de urbanización es básicamente lo que ha sido el objeto de investigación de nuestro trabajo en los últimos años. Gustavo, y no sé, porque justo este es bien interesante y nos lleva a reflexionar en torno no solamente del contexto ecuatoriano, sino ahora justo lo que tú tocas en Brasil, ¿no? Pero pensamos también en Colombia. ¿Qué está pasando en términos de esa urbanización de la Amazonía en términos regionales, ¿no? En concebir esta idea de... Primero, yo te haría ahí dos preguntas. Primero, ¿qué es esto de la Panamazonía? Y luego, cómo esa Panamazonía tiene diferentes procesos de urbanización, ¿no? ¿Qué ha significado eso? Sí, digamos, la Panamazonía tiene que ver con la forma como entendemos el territorio, ¿no? Digamos, cuál es como la verdadera delimitación espacial, territorial de la Amazonía, ¿no? Y cuando lo ve uno en términos de dinámicas ecosistémicas, en términos de dinámicas culturales, en términos de esas dinámicas históricas de larga duración, las fronteras país no son, digamos, el elemento que nos permiten diferenciar espacialmente el lugar. No lo explican. De hecho, cuando uno recorre la gran Amazonía, uno eventualmente se encuentra en Brasil, eventualmente se encuentra en Colombia, eventualmente se encuentra en Perú, pero realmente no encuentra la diferencia, ¿no? Entonces, creemos nosotros la mejor forma de delimitar espacialmente este gran objeto de estudio, de trabajo, es a través de lo que los autores denominan las cuencas de vida, ¿no? Y en este caso la macrocuenca del río Amazonas, que, digamos, comprende alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de unas 7 Colombias, lo que comprende, digamos, la gran cuenca del río Amazonas, 7 millones de kilómetros cuadrados, de las cuales solamente el 2 o 3% de esos 7 millones le pertenecen a Ecuador, ¿no? Entonces, eso es una cosa bien importante, ¿no? Eso es una cosa bien importante porque nos permite delimitar nuestra área de estudio, ¿no? Y es en ese sentido también donde nosotros estamos intentando insertar el debate de la urbanización. La urbanización se hace en un proceso que llamamos un proceso en red. No son centros urbanos aislados, no son accidentes por ahí geográfico-políticos que se fueron dando, sino que cada país ha ido generando con su porción de Amazonía un proceso de desarrollo territorial que de forma indirecta, diríamos, en Brasil hay algunos matices, pero en términos generales, de forma indirecta, han ido concibiendo un sistema de ciudades que no fue planificado, que no fue proyectado por nadie, sino que ha ido un poco al remolque de otros procesos de desarrollo territorial, económico, normalmente atados a lógicas extractivistas, los que han ido generando esa red de ciudades en la Panamazonía. Cada país con sus particularidades. Brasil con una mirada
muy industrializada. Si ustedes miran, la red urbana brasileña es la red más grande. De hecho, es la porción de Amazonía más grande. Casi el 65% de la Amazonía le pertenece a Brasil. Y ahí están los grandes centros urbanos, Manaus, Belém do Pará, Santarém, ¿cierto? En el caso peruano, pues también, digamos, tiene unas lógicas de relacionamiento desde las centralidades urbanas y territoriales del Perú hacia su Amazonía, ¿cierto? Y así, digamos, uno podría ir de Bolivia a Colombia, ¿no? Justo en línea con esto que estás diciendo, digamos, a breves rasgos, casi que diríamos que lo que ha dibujado la Amazonía son esos procesos extractivos. Sin embargo, ¿podríamos hablar de otros factores que también han impulsado esta urbanización de la Amazonía? Sí, definitivamente no es el único. Quizás en las últimas décadas es el más potente, pero para ponerles un ejemplo, también a finales del 19, inicios del 20, por ejemplo, el rol que jugaron las misiones, las iglesias a la hora de colonizar estos espacios, ¿no? Yo diría que en términos generales, los países siempre han tratado a sus Amazonías, me refiero a los países que pertenecen a la cuenca, siempre le han dado un tratamiento a la Amazonía como una frontera interior. ¿Cierto? Siempre se han relacionado con su Amazonía como, digamos, un otro que tienen adentro que hay que colonizar, que hay que ir corriendo la frontera, ¿no? Y mediante muchos recursos de política pública, eclesiásticos, extractivos, de otras naturalezas, digamos, se han ido apoderando de ese espacio que ellos consideran vacío, que no era vacío, que nunca lo fue, ¿cierto? Pero que fueron desarrollando para él un rol, ¿no? Fueron desarrollando un rol para la Amazonía. ¿Cuál es el rol que juega la Amazonía en un modelo de desarrollo nacional? ¿No? Normalmente el rol que ha jugado la Amazonía en las últimas décadas es un rol de provisión de materias primas, de materias, ¿cierto? De minería, de petróleo, de reserva de biodiversidad, de reservas culturales, hoy más recientemente neoextractivismos como el turismo, ¿no? Aguas, etcétera, ¿no? Pero siempre, digamos, el tratamiento, y esto es un patrón, respondiendo un poquito a la pregunta de Diana, independiente de los recorridos y trayectorias independientes que tiene cada país, yo diría que un patrón es este, ¿no? El que el país reconoce en su Amazonía una frontera por colonizar, una frontera por dominar. Y en ese sentido le asigna un rol. Y es un rol, digamos, inequitativo en términos políticos, es un rol inequitativo en términos de toma de decisiones, ¿no? Eso es algo que se ve muy, muy fuertemente en el caso de Ecuador, por ejemplo. Esto último que acabas de decir me parece súper interesante porque esta lógica de urbanización, como tú bien mencionas, genera una frontera en donde, por ejemplo, desde el Estado se concibe a la Amazonía como un territorio estratégico, quizá no, y esto ha generado efectos, quizá, por ejemplo, en las políticas de desarrollo, ha tenido un impacto, pero ¿qué otros aspectos, por decirlo así, de la sociedad, culturales, está teniendo esta urbanización de la Amazonía? Centrándonos en el caso ecuatoriano, nosotros en el observatorio estamos detectando un momento de transición muy importante, ¿no? La red urbana ecuatoriana, que es una red de naturaleza lineal, ¿cierto? Que se conecta desde el Lago Agrio hasta Zamora, va prácticamente por una sola vía, ¿no? Es una vía vertebradora de este proceso de urbanización que recorre desde el Lago Agrio, Tena, Coca, digamos hasta Zamora, ¿cierto? Digamos, está experimentando una transición importante porque, digamos, es relativamente reciente la consolidación de ese eje, ¿no? Recordemos que fue prácticamente hace 10, 15 años cuando la troncal amazónica se completa, ¿cierto? Normalmente anterior a ello, digamos, los núcleos urbanos amazónicos tenían un relacionamiento más fuerte con las ciudades de la sierra. Transversal, ¿no? Horizontal. Exacto, conectados de forma transversal. Por lo tanto, las ciudades del norte estaban más conectadas con Quito, las ciudades del centro con Ambato, las ciudades del sur con Cuenca, con Loja, ¿cierto? Y, digamos, lo que estamos viendo es que
efectivamente, digamos, todo este núcleo urbano amazónico de las grandes ciudades que se fueron desarrollando en las últimas décadas se desarrollaron a propósito de unas lógicas extractivas muy potentes. De ahí que el mayor desarrollo urbano que experimentamos en la Amazonía ecuatoriana se concentra y se sigue concentrando en el norte de la Amazonía. Lago Agrio, Xochufindi, Joya de los Achas, Coca. Digamos, esas 4 ciudades concentran más del 70% de la población urbana amazónica. Y en ese sentido, lo que estamos experimentando, observando, es que esas ciudades están dejando de ser simples, digamos, transiciones hacia otros espacios de la extracción, hacia los pozos petroleros, hacia las concesiones mineras, y de a poco se van constituyendo en lugares de habitar urbano, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner este ejemplo. Los ingenieros de las petroleras hace 20, 30 años nunca se planteaban llevar a sus familias a vivir a Lago Agrio o a Coca. Claro. Ellos siempre operaban bajo estas lógicas: trabajo 3 semanas, salgo 1 semana, trabajo 1 mes, salgo 2 semanas, ¿no? Como que trabajo en un lugar, pero vivo en otro. Hoy la Amazonía les está dando, digamos, la oportunidad a que los profesionales de rango medio puedan llevar a sus familias, y esto despliega toda una serie de servicios urbanos que antes no existían. Vivienda, educación, salud, digamos, servicios ecosistémicos. O sea, como que la ciudad se está transformando de una lógica eminentemente de extracción a una lógica de habitar, ¿no? Sin que la extracción haya desaparecido. Y esto hace, digamos, que el portafolio económico del territorio, de las ciudades, también se vaya diversificando. Empiezan a aparecer servicios de odontología, de gimnasios, de restauración, de transporte, de turismo, ¿no? Y se empieza a configurar otra forma de habitar la Amazonía. De cuidado quizá también, ¿no? Claro. Sí. Pero Gustavo, es interesante porque lo que tú nos dices, ¿no? Este fenómeno se está dando más en un contexto, ¿no? En el norte de la Amazonía, pero eso no significa que el centro y el sur no esté también entrando en ese proceso de urbanización o ya esté consolidando ese proceso de urbanización. ¿Qué lo hace diferente, no? En la urbanización en el centro, en el norte y en el sur de la Amazonía. Sí, definitivamente son procesos distintos, tienen algunas constantes, ¿no? Insisto, esto se ha concentrado mucho más en el norte porque fue en el norte donde Ecuador profundizó su proceso extractivo de petróleo. Sin embargo, otras lógicas extractivas como las mineras, que se han ido localizando en el centro y en el sur, también han derivado en procesos de urbanización. Si ustedes miran ese eje que conecta Zamora, Yantzaza, Pangui, Gualaquiza, que es un eje lineal, totalmente lineal, y las ciudades tienen unas formas alargadas, ¿cierto? Es otra forma de concentración, digamos, con un patrón espacial mucho más lineal, mucho más conectado a los ríos. También se están desarrollando ahí, a propósito y conectado a la actividad minera, unos fuertes procesos de urbanización. No es casualidad que en el último censo de Ecuador, eso es un dato muy importante, las ciudades o los cantones que, digamos, describieron los mayores ingresos per cápita en relación a su cantón, no fue San Borondón, no fue Cumbayá, no fue Cuenca, fueron el Pangui y Yantzaza. El Pangui y Yantzaza, si ustedes los miran en términos agregados, cómo se acumula el ingreso, son los cantones que mayor ingreso describen. Por supuesto, con unos niveles de distribución muy malos, ¿no? Pero esto significa mucho, digamos, en términos de la acumulación de ingreso y cómo el ingreso se traduce también en la producción del espacio urbano. Desarrollo inmobiliario, compra de bienes, de servicios, ¿no? Entonces, evidentemente nuestra red es una red desequilibrada en términos demográficos, está mucho más cargada hacia el norte, pero esto del sur que les comento y lo del centro también, Maca, Sucúa, Puyo, Shell, también, digamos, tienen unos articuladores muy potentes con los modelos extractivos que existen en la región y cómo estos modelos de desarrollo regionales en la Amazonía, al final de cuentas, siempre nos están derivando en procesos de producción de espacio urbano. Ahora podríamos hacer, Diana, si te parece, una pausa y luego continuamos. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast
Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es. ¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio CITELAB. Puedes seguirnos en Instagram como @CITELAB para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. CITELAB, construyendo capacidades para la innovación pública. CITELAB Podcast. Volvemos a este episodio de CITELAB Podcast y los invitamos a seguirnos en redes sociales como Instagram y en Spotify como CITELAB para que sigan más de nuestro contenido, de nuestras investigaciones, y también los invitamos a revisar la página web www.flaxo.edu.es/CITELAB, donde encontrarán los avances de nuestras investigaciones. Así que ahora seguimos con Gustavo en esta conversación interesante alrededor de la urbanización amazónica. Y sabes que yo ahora, escuchándote, pensaba, y espero que a muchos les pase esto, ¿no? Pero cuando a mí me hablan de urbanización, yo tal vez me imaginaría esta urbanización que se está dando en ciudades amazónicas de Brasil, ¿no? Entonces la urbanización implica el edificio, ¿no? Mayor infraestructura de vivienda. Y yo creo que personalmente siempre pienso eso, la urbanización consiste en, ¿no? ¿Qué tan urbanizado está una ciudad? Está asociada a ese tipo de características o de elementos. Y ahora que tú nos comentas un poco todo este proceso que ha significado en la Amazonía, me lleva un poco a pensar qué características o qué caracterizó en esta idea, ¿no?, de extractivismo, neoextractivismo a las ciudades brasileñas en ese proceso de urbanización diferente a nuestro proceso de urbanización en Ecuador o en Colombia. Bueno, son trayectorias muy distintas, ¿no? Recordemos, Brasil hace una apuesta muy fuerte por un proceso de industrialización, no solamente de la Amazonía, todo su país, ¿no? Esa gran dictadura que tuvieron ellos, el aval que tuvieron con las potencias de entonces, les permitieron desarrollar fuertes procesos de industrialización con muy poca regulación ambiental. Y eso les permitió que terrenos que no tenían ningún costo en la Amazonía, esto sí es un patrón en casi todos los países, ¿no? El hecho de que acceder a tierras en la Amazonía hasta hace muy poco era muy fácil, ¿cierto? El modelo industrial brasilero logró desarrollar una muy buena combinación en términos de industrialización, acceso a tierras, etcétera, ¿no? No es casual, por ejemplo, que en Brasil haya una ciudad, una gran ciudad, que se llama Fortlandia, y fue un poco de toda esta herencia de las correrías del caucho, en donde, digamos, la industria automotriz necesitó, digamos, de la producción de caucho natural para la producción de neumáticos, etcétera, y de todos los insumos que necesitaba la industria automotriz, ¿no? Pero, digamos, recorrer la Amazonía brasileña hoy es recorrer también extensos procesos de industrialización que se siguen perfeccionando, que se siguen, digamos, automatizando, tecnologizando, y que hoy ciudades como Manaos, como Belén, incluso núcleos urbanos más pequeños, ¿cierto? Porque les estoy hablando de las grandes, pero tiene una gran red de ciudades que están entre los 500,000 y 1,000,000 de habitantes, y también de ahí hacia abajo, ¿no? El caso colombiano, digamos, ha estado atravesado por el conflicto armado, digamos. Normalmente la Amazonía colombiana en términos de urbanización es la que presenta un rezago mayor respecto a otras Amazonías, porque el conflicto armado colombiano impidió de alguna manera que se ampliara la red urbana colombiana, ¿no? Más allá de, digamos, ese núcleo duro que tienen en algunos puntos de los ríos muy importantes, como Vaupés, como Leticia, ¿cierto? El proceso de urbanización colombiano se ha recostado mucho sobre la cordillera oriental, ¿no? Y las pequeñas estribaciones de cordillera que tienen en la Amazonía desde Caquetá hasta el Putumayo. Pero, digamos, es un proceso que ha sido muy atravesado por lo que es el conflicto armado de Colombia, y que esto ha derivado también en dificultades a la hora de la expansión de su red. En el caso ecuatoriano,
digamos, lo que marca mucho el inicio del proceso fue ese proceso de reforma agraria en el cual, digamos, al Ecuador se le invitó a decir, miren, si ustedes tienen capacidad de explotar, ¿cierto? El IERAC, el famoso Instituto de Reforma Agraria que existió en el siglo pasado, digamos, y que motivó, digamos, a que los colonos se apropiaran de unas tierras que en teoría no le pertenecían a nadie, ¿no? Ahí nace, ¿no? Ahí nace ese encuentro difícil que hay entre esa, digamos, mirada occidental globalizada con ese mundo indígena presente, milenario que hay en la Amazonía, que hoy, digamos, en el contexto de la urbanización se reedita, ¿no? Sí, claro, yo suelo decir que la reforma agraria, el lado B de la reforma agraria fue precisamente la colonización de tierras baldías, ¿no? Que vino muy anclada a, digamos, a estas lógicas de desarrollo a la que nos invitaban incluso los organismos internacionales, ¿no? La propia reforma agraria tuvo un fuerte impulso del Banco Mundial. Y estos procesos han implicado, Gustavo, principalmente la transformación del suelo. Y aquí quisiera adentrarnos un poco en lo que intentamos abordar en este espacio, cómo estos procesos de urbanización en la Amazonía se relacionan con el riesgo, con la gestión del riesgo, con el cambio climático y a la vez cómo se podría abordar esta tensión continua entre desarrollo y conservación bajo la mirada de la urbanización amazónica. Ok. Miren, para el caso ecuatoriano, esa pregunta hay que devolverse un poquito a, digamos, a entender cuál es el modelo de urbanización que se concibió y que se está concibiendo en la Amazonía ecuatoriana. El modelo de urbanización de la Amazonía ecuatoriana nosotros lo hemos reducido, digamos, en una conclusión. Y decimos, es un modelo de desarrollo urbano con altos costos ambientales y sociales. ¿Qué significa eso? Hay un dato que es fundamental en esto, y esto deriva, digamos, refleja la importancia del proceso, y es que hoy por hoy 7 de cada 10 personas que habitan la Pan-Amazonía, esos 7 millones de kilómetros cuadrados, casi 30 millones de personas habitan esos 7 millones de kilómetros cuadrados, 7 de cada 10 personas de esas 30 millones, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 25 millones de personas, hoy están habitando en ciudades. La Amazonía se urbanizó, eso es irreversible. Para el caso ecuatoriano, la cifra es la misma. 7 de cada 10 personas que habitan la Amazonía ecuatoriana, alrededor de 140.000 kilómetros cuadrados, habitan en núcleos urbanos. De los 140.000 kilómetros cuadrados que es la Amazonía ecuatoriana, nosotros decimos que la urbanización se concentra en algo así como en 45.000 hectáreas. Esto, digamos, si uno lo ve en tablas y despacito, lo que refleja es que es un modelo de urbanización de muy baja densidad. Es decir, muy poquitos habitantes por hectárea ocupada. Más o menos el promedio de densidad que tenemos en la urbanización de la Amazonía ecuatoriana nos habla de más o menos unos 20-25 habitantes por hectárea. Eso es muy bajito. Una ciudad como Quito tiene 300 habitantes por hectárea. Una ciudad como Santiago de Chile tiene 400 habitantes por hectárea. Esto tiene doble efecto. Tiene un efecto en términos ambientales, en términos de que se consume mucho más suelo del que se necesita, y el modelo de urbanización avanza sobre el ecosistema amazónico muy velozmente. Y tiene un efecto social, porque, digamos, desarrolla un modelo urbano mucho más segregado. Es decir, mucho más disperso en términos sociales. La gente está mucho más separada. Eso en términos generales puede parecer bonito, no estar tan cerca del otro. Pero en términos de planificación, de ordenamiento, de gestión del espacio y de las ciudades, es muy difícil porque tú no puedes concentrar servicios cuando tienes la gente tan dispersa. Por lo tanto, sobre todo la periferia de este proceso es una periferia precaria. No tiene servicios, no tiene colegios, no tiene acueductos, no tiene alcantarillados, no tiene salud, porque el Estado no está en capacidad de llevar servicios cuando la gente está tan regada en el espacio. Entonces, un costo ambiental por la importancia de cuál es el suelo que se está consumiendo, un costo social por, digamos, el modelo, digamos, demográfico que estamos desarrollando en términos de nuestra urbanización.
Entonces, la pregunta es esto, ¿cómo se relaciona con el riesgo, con la gestión de las amenazas, de las vulnerabilidades? Es que fundamentalmente estas periferias de nuestras ciudades que avanzan rápidamente a bajas densidades, avanzan sobre el ecosistema amazónico, ¿cierto? Y normalmente los suelos a los que pueden acceder aquellas personas que no tienen otro lugar donde vivir son los suelos en términos de riesgos más altos, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, la pobreza que se describe en este proceso de urbanización es una pobreza con un alto signo en términos de exposición a las inundaciones, a la remoción en masa, ¿no? Digamos, a lo que implica cohabitar el espacio amazónico de una forma no planificada, de una forma irresponsable. Y además, a esos riesgos, digamos, que se originan del mismo bioma amazónico, ¿cierto? Por ser unas geografías, irregulares, por la coexistencia al lado de los ríos, etcétera. Además de coexistir en esos espacios donde la Amazonía, si tú no habitas en torno a ella en equilibrio, en armonía, además existen los riesgos antrópicos. Es decir, ¿por qué? Porque las ciudades normalmente se han ido, localizando en torno a la infraestructura extractiva, en torno a las tuberías, en torno a los pozos, en torno a los oleoductos, en torno a los grandes depósitos de gas, ¿cierto? Porque normalmente la economía extractiva es una economía atractora de una masa laboral necesitada, ¿cierto? Que necesita estar al lado de donde se ofrece el trabajo, independiente en las condiciones de vida que sean. Por lo tanto, habitar la ciudad amazónica en este sentido, sobre todo para aquellos que describen unos márgenes de pobreza altos, implica un doble riesgo. Un riesgo que se origina a partir del modelo de desarrollo urbano que los empuja a habitar en torno a los ríos sin ningún control, sin ningún proceso de mitigación, y por otro lado los empuja a habitar infraestructuras del extractivismo que, si bien les ofrece unos empleos de mala calidad, les ofrece empleo al final del cabo, pero les expone unos riesgos por contaminación de aguas, por explosiones, por contaminación del aire. O sea, habitar al lado de los mecheros, por ejemplo, del mundo petrolero, el olor permanente al diésel, a los combustibles, eso eleva las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que esa doble dimensión del riesgo en el mundo de la urbanización amazónica es algo que tenemos que trabajar fuertemente. Y súper interesante lo que nos estás comentando, Gustavo. Se ha hecho como una amplia, aunque breve, amplia descripción de la problemática en torno a la urbanización amazónica. Ahora, desde la acción pública, ¿cuáles son quizá los mayores desafíos para el Estado? Primero quizá yo diría desde el inicio, ¿no? O sea, para es tratar de esquematizar o abordar de la manera más estratégica posible la problemática y luego formular políticas, implementarlas, evaluarlas de manera que toda esta problemática que hemos venido describiendo sea abordada desde el Estado. Entonces, ¿cuáles crees tú que han sido los principales desafíos desde la acción pública? Pero también digamos, ¿qué debería cambiar? ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué ha estado haciendo el Estado? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, posibles aciertos? ¿Y qué debería cambiar fundamentalmente? Bueno, ese es un tema largo, porque nosotros lo que hemos podido evidenciar en estos años del observatorio es una relación muy asimétrica entre, digamos, las instancias del Estado, digamos, en el nivel central respecto a las instancias regionales y locales. Para nosotros, digamos, el efecto de haber, digamos, una de las causas de haber desarrollado un modelo de desarrollo urbano amazónico con altísimos costos ambientales y sociales es que esto se decidió desde Quito y desde Guayaquil, ¿no? Como que las ciudades nunca fueron planificadas, sino que fue más una apuesta por la extracción, por la obtención de recursos, a través de un modelo extractivo para construir un modelo país en el cual la Amazonía fue un territorio de sacrificio. La Amazonía se tuvo que sacrificar para que en la sierra y en la costa tuviéramos la calidad de vida que tenemos, ¿no? Y esto se hace debilitando fuertemente el poder local.
Esto se hace debilitando fuertemente las instancias locales y la interlocución con lo local. Miren, nosotros llevamos muchos años entrevistando alcaldes, concejales, directores de planificación en la Amazonía, y la constante en sus relatos, en sus testimonios es: nosotros planificamos lo que nos dejan, ¿no? Porque sí, tenemos una instrumentación nacional, el COTAD, la LOTUS, un montón de reglamento en el que, en teoría, el GAD local es autónomo, toma sus decisiones en términos de planificación, etcétera, etcétera. Planifica, es un gobierno autónomo descentralizado en el papel, ¿cierto? Pero 3 segundos después llega el Estado y dice: aquí hay una concesión minera, aquí hay una concesión petrolera, esto es un sistema de no sé qué áreas protegidas, y al final empezamos a retasear el territorio, ¿no? Y a los gobiernos locales les dejamos muy poquito margen, digamos, de acción y de decisión. También hay muchas responsabilidades locales, de disciplina fiscal, de corrupción, de todo lo que sabemos que ocurre no solo en la Amazonía, sino en el resto del país, ¿no? Pero nosotros sí hemos llegado un poco a la conclusión que la única forma de rever, de rediseñar, de repensar este modelo de desarrollo territorial pasa por el fortalecimiento de lo local. Pasa por el fortalecimiento de los gobiernos y de las ciudadanías locales. Ellas son las que van a tener la capacidad de, en un buen diálogo entre el mundo indígena y el mundo mestizo, de replantear un mundo amazónico distinto, digamos, distinto al que estamos observando, ¿no? Entonces, romper esas asimetrías implica el fortalecimiento de lo local, pero también implica el fortalecimiento de las instancias regionales. Porque uno de los grandes problemas que también tiene el mundo amazónico es la fragmentación en términos políticos. Cada cantón, cada parroquia se mira a sí mismo, no se dialoga entre ellos, ¿no? Sí, hay instancias que se derivan de la norma amazónica que existe a partir de la Constitución del 2008, que habría que entrar a fortalecer, ¿no? El mundo regional. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos mucha relación con el COMAGA, que es el Consorcio de Municipalidades Amazónicas. Vemos que ahí hay un gran potencial, un espacio donde los mundos amazónicos puedan dialogar horizontalmente entre ellos. La Secretaría Técnica para la Circunscripción Especial Territorial de la Amazonía, que administra los recursos de las regalías, también podría ser un espacio donde la Amazonía se piense al interno, pero sin esa fragmentación fuerte que se ha descrito en los últimos años. Sí, justo, mira, la última pregunta que teníamos previsto hacerte iba en línea con eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde los gobiernos locales? Lo has descrito brevemente. Digamos, se ha dado esta explicación sobre una especie de subordinación, ¿no?, de la gestión local a las lógicas extractivas decididas desde el gobierno central. Y me parece interesante esto último que acabas de mencionar, esta apuesta por la coordinación o por la cohesión entre los gobiernos locales que, como mencionabas al inicio de la conversación, a lo largo del tiempo se han ido vinculando poco a poco, ya se han ido separando, digamos, esta conexión que tenían con las ciudades de la sierra transversalmente, y más bien se ha ido produciendo una especie de consolidación, de mancomunidad entre los gobiernos locales amazónicos. Entonces, más allá, por ejemplo, de esta coordinación, que podría ser una estrategia, ¿no?, de cara a plantear una acción pública para gestionar localmente las problemáticas asociadas a la urbanización de la Amazonía. Pero ¿qué otros elementos podrían incorporarse en esta acción desde los gobiernos locales para hacer frente a todas esas problemáticas que has mencionado? Y no sé si ahí le complemento un poco y ya para ir cerrando este episodio, Gustavo, por ejemplo, el rol del observatorio, eso que se genera, ¿no? Esas investigaciones, esa participación, esa vinculación, lo que tú nos comentas con Maga. ¿Cuál sería también ese rol de la academia, ¿no? Desde el observatorio, desde el trabajo de ICIAN, por ejemplo, ese vínculo Flaxo, ICIAN, Comaga. Digamos, ¿qué rol cumpliríamos nosotros como academia en todos estos procesos? Sí, porque esa es una excelente pregunta para ir cerrando, porque yo creo que todas
las instituciones que de alguna manera nos planteamos un vínculo con la Amazonía y con su proceso de desarrollo, tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva frente a desde dónde nos relacionamos, ¿no? Históricamente, y esto lo ha hecho la Iglesia durante 200 años, lo ha hecho la cooperación internacional durante 70 años, lo hemos hecho los organismos ecuatorianos que se han ido fortaleciendo quizás en las últimas décadas, siempre nos hemos relacionado con la Amazonía también desde una perspectiva asimétrica, de poder, desde arriba. Nosotros somos los que sabemos lo que ustedes necesitan, ¿no? La GIZ, yo me acuerdo hace muchos años, era la que más o menos marcaba, digamos, los derroteros de política pública en la Amazonía, ¿no? Y esto fue erosionando durante muchos años, ¿cierto? La capacidad de generar liderazgos locales, una sociedad civil local amazónica que fuera capaz de tomar en sus manos las decisiones respecto a su modelo de desarrollo, ¿no? Yo creo que el principal mensaje que uno puede transmitir en este tipo de espacios hacia las instituciones y personas que nos planteamos la Amazonía es que tenemos que estar allá. Tenemos que desplazarnos, tenemos que ser parte de ese ecosistema social, institucional, político, para poder incidir en él y para poder fortalecer esos actores locales. De verdad, nosotros en el observatorio, una de las grandes transformaciones que hemos podido tener en los últimos años es la capacidad de no hacemos nada sin actores locales. Y nosotros, el mundo universitario, hoy por hoy tenemos mucha interlocución en la Amazonía. Uno a veces piensa que no hay nada, y no. Uno tiene ICIAM, uno tiene PUSE Amazonas, uno tiene la Universidad Estatal Amazónica en 3 sedes, y tienes un número grande de institutos de educación técnica superior que están trabajando en la Amazonía. Es con ellos con los que hay que hacer investigación, es con ellos con los que hay que tener la vinculación, ¿no? Y, digamos, en materia de política, sí creo, y yo creo que espacios como CITELAB y otros espacios que nos planteamos la política pública como una de esas grandes herramientas de transformación social, digamos, el mundo de los gobiernos locales, ¿no? Desarrollar procesos de fortalecimiento de esos gobiernos locales, que sabemos que están atravesados por un montón de contingencias, de falta de preparación, de falta de capacidad técnica, de grandes procesos de corrupción que hoy se están escalando a propósito de la minería ilegal que está explotando, sobre todo en Amazonía Centro y en Amazonía Sur. Creemos nosotros que la academia, digamos, tendremos que entrar a ser un contrapeso a esas otras fuerzas que están tomando a los gobiernos locales y están entendiendo que los gobiernos locales tienen una capacidad de agencia en el territorio. ¿Cómo, digamos, de alguna manera le arrebatamos a la minería ilegal la agenda política local? ¿No? Es estando ahí, es dialogando con ellos, es viéndolos como pares, es estableciendo bien cuáles son, digamos, sus necesidades en términos de capacitación, de formación técnica y política para poder gestionar su territorio. Nosotros estamos convencidos de eso. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido muy enriquecedor este diálogo. A mí me ha gustado mucho este llamado, ¿no? A quizá repensar, reformular, reflexionar sobre la forma en la que nos relacionamos con la Amazonía. Creo que eso es el mensaje de fondo y que puede resumir toda esta amplia discusión que, como insisto, Gustavo, ha sido muy enriquecedora. Te agradecemos mucho. A ustedes por la invitación. Gracias, Gustavo. Y para, si quieren, ¿no?, entender, comprender todos estos procesos que se dan en la Amazonía, conocer los proyectos que tenemos desde Flaxo, diseñar mejores políticas, fortalecer esa gobernanza regional, no se olviden de seguirnos en redes sociales y de seguir escuchando nuestros episodios, así que nos vemos en una próxima ocasión. ¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio CITELAB. Puedes seguirnos en Instagram como @CITELAB para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. CITELAB, construyendo capacidades para la innovación pública.